El sacerdote me detuvo antes de que diera el último paso. Su voz no fue de enojo, fue de miedo. Me dijo que ese altar no estaba consagrado, que no debía cruzar ese límite bajo ninguna circunstancia. Nadie rezaba ahí, nadie limpiaba ese lugar y nadie hablaba de lo que había detrás del velo oscuro que lo cubría. Pero la curiosidad fue más fuerte que la advertencia. Cuando mis pies tocaron el suelo del altar prohibido, el aire se volvió denso, las velas dejaron de parpadear y el silencio se sintió antinatural, como si la iglesia entera hubiera dejado de existir por un momento. No vi nada al principio, pero sentí que algo me observaba desde muy cerca. No era una presencia violenta, era algo peor, una calma absoluta, como si ya supiera quién era yo y por qué había entrado. Cuando quise retroceder, escuché un susurro detrás del altar, una voz que no sonaba humana, repitiendo mi nombre como si lo hubiera esperado durante años. En ese instante entendí que el altar no estaba prohibido para proteger a los fieles, sino para contener aquello que no debía ser despertado. ¿Crees que existen lugares sagrados que la iglesia prefiere mantener ocultos? ¿Entrarías a un altar prohibido si un sacerdote te lo advirtiera? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué crees que habita detrás de ese altar. Cuando el sacerdote me tomó del brazo, no fue con fuerza, sino con una urgencia silenciosa que me heló la sangre. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su respiración temblorosa, y en voz baja me dijo: ese altar no es para los vivos. No lo dijo como una metáfora ni como una advertencia simbólica. Lo dijo como alguien que ya había visto lo que ocurre cuando esa regla se rompe. Hasta ese momento, el altar parecía normal. Antiguo, sí, desgastado por los años, cubierto de sombras que la luz de las velas no lograba disipar por completo. Pero después de esas palabras, todo cambió. El aire se volvió pesado, como si cada respiración costara más trabajo. El silencio dejó de ser tranquilo y se transformó en una presencia incómoda, vigilante. Sentí que no estábamos solos, aunque mis ojos no veían a nadie más. El sacerdote no quiso explicar nada más. Me soltó el brazo de inmediato, como si tocarme más tiempo fuera peligroso, y se alejó sin mirarme de nuevo. Quise retroceder, pero algo dentro de mí me empujaba a mirar una vez más ese altar prohibido. Fue entonces cuando escuché un sonido que no provenía de la iglesia, ni de afuera, sino de algún lugar más profundo. Un murmullo que no entendía, pero que parecía conocer mi nombre. Dicen que hay lugares consagrados no para la fe, sino para el tránsito. Altares que no bendicen, sino que separan. Que no se usan para rezar por los vivos, sino para contener a quienes no aceptaron irse. Y que cuando alguien vivo se acerca demasiado, algo despierta. Algo que no grita, no corre, no se muestra, solo observa y espera. Desde esa noche, no puedo entrar a una iglesia sin recordar esa advertencia. A veces me pregunto si el sacerdote trataba de protegerme, o si en realidad intentaba proteger a los demás de lo que podría haber salido conmigo. Porque hay frases que no se dicen por costumbre, sino por experiencia. Y hay altares que no deberían ser tocados jamás. ¿Crees que existen lugares dentro de las iglesias que no son para los vivos? ¿Piensas que el sacerdote sabía algo que nunca se atrevió a contar? ¿Te hubieras alejado de inmediato? ¿O habrías mirado el altar una vez más? Te leo en los comentarios. Hay historias que no se completan sin la voz de quienes también dudan. Le llamaban el altar que nunca se abre. Siempre cubierto, siempre cerrado, incluso durante las misas más importantes. Mientras el resto del templo se llenaba de luz, cantos y movimiento, ese altar permanecía inmóvil, envuelto en telas oscuras que nadie se atrevía a retirar. No aparecía en los recorridos guiados ni en los folletos de la iglesia. Simplemente estaba ahí, como una herida antigua que nadie quería volver a tocar. La primera vez que pregunté por él, el sacristán fingió no escucharme. La segunda, bajó la voz y dijo que ese altar no necesitaba abrirse para cumplir su función. No explicó cuál era esa función. Solo añadió que, en el pasado, alguien intentó descubrir qué ocultaba, y después de eso, la costumbre fue clara: jamás volver a abrirlo. Durante las misas solemnes, cuando todo debía estar visible ante los fieles, ese altar seguía cubierto. Las velas nunca se encendían frente a él. Los sacerdotes evitaban darle la espalda. Y en ciertos momentos, cuando el silencio era absoluto, juraría que la tela se movía ligeramente, como si algo detrás respirara despacio.
Las personas mayores del pueblo decían que no era un altar de adoración, sino de contención. Que fue consagrado no para invocar, sino para encerrar. Algo que no podía ser destruido, solo mantenido en su lugar. Por eso nunca se abre. Porque abrirlo no sería un acto de fe, sino de liberación. Hubo una misa, hace años, en la que un sacerdote nuevo insistió en descubrirlo. Decía que ningún altar debía permanecer oculto ante Dios. Esa noche, la misa terminó antes de tiempo. Las campanas no sonaron. Y al día siguiente, el sacerdote ya no estaba. Nadie habló de él. Nadie volvió a cuestionar el altar. Desde entonces, cada vez que entro a esa iglesia, no puedo evitar mirarlo. No por curiosidad, sino por miedo. Porque si algo necesita permanecer cerrado incluso ante lo sagrado, tal vez no sea algo que deba ser visto por ojos humanos. ¿Por qué crees que un altar jamás se abre, ni siquiera en las misas más importantes? ¿Piensas que es un símbolo o una prisión? Si estuvieras ahí, ¿te atreverías a descubrir qué hay detrás, sabiendo que quizá no vuelva a cerrarse? Déjalo en los comentarios. Algunas respuestas dan más miedo que el silencio. Los vi por primera vez cuando la luz de las velas cayó de cierta forma sobre la piedra. No eran adornos ni grietas del tiempo. Eran símbolos. Grabados antiguos que no estaban en latín ni en ningún idioma conocido por la iglesia. No se parecían a nada que hubiera visto antes en un templo, ni cruces, ni santos, ni pasajes bíblicos. Eran formas torcidas, líneas que parecían moverse cuando uno las miraba demasiado tiempo, como si no hubieran sido hechas para ser entendidas, sino para ser soportadas. Pregunté a un sacerdote si sabía qué significaban. Su rostro cambió de inmediato. No se acercó a verlos, no los tocó, ni siquiera los señaló. Solo dijo que esos símbolos no pertenecían a la iglesia, pero que la iglesia había aprendido a convivir con ellos. Me explicó, en voz baja, que el edificio se levantó sobre algo más antiguo, algo que ya estaba ahí mucho antes de que existiera la fe que hoy conocemos. Y que borrar esos grabados nunca funcionó. Cada intento solo los hacía volver más profundos, más claros. Algunos creen que no son oraciones, sino advertencias. Otros dicen que son nombres, escritos no para ser pronunciados, sino para ser recordados por aquello a lo que estaban destinados. Lo más inquietante es que ciertos símbolos solo parecen visibles en determinados momentos, como si respondieran a la presencia de alguien o de algo. Hubo personas que juraron sentir mareos, miedo inexplicable, incluso escuchar pensamientos que no parecían propios después de mirarlos fijamente. La iglesia nunca habló oficialmente de ellos. No aparecen en registros ni en restauraciones. Sin embargo, siempre estuvieron ahí, ocultos a plena vista. Como si su función no fuera ser comprendidos, sino marcar un límite. Un recordatorio silencioso de que no todo lo sagrado nació bajo el mismo símbolo, ni obedece a las mismas reglas. Desde entonces evito mirarlos directamente. Porque hay escrituras que no buscan ser leídas, sino reconocidas. Y una vez que las reconoces, ya no puedes fingir que no existen. ¿Crees que esos símbolos son restos de un culto más antiguo que la iglesia? ¿Piensas que protegen el lugar o que mantienen algo atrapado? Si los vieras grabados en una iglesia real, ¿sentirías curiosidad o miedo? Déjalo en los comentarios. A veces, lo más inquietante no es lo que entendemos, sino lo que no debería estar ahí. Nadie me dijo exactamente dónde estaba el límite. No había una puerta, ni una línea en el suelo, ni un aviso visible. Pero en el momento en que lo crucé, todo cambió. El aire se volvió pesado, denso, como si la iglesia entera hubiera dejado de respirar. Las velas, que antes parpadeaban suavemente, se quedaron inmóviles, con la llama recta, antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido solo en ese punto. Di un paso más y sentí presión en el pecho, una incomodidad que no era dolor, pero tampoco miedo común. Era la sensación de estar entrando en un lugar donde no debía haber testigos vivos. Los sonidos se apagaron, ya no escuchaba mis propios pasos, ni el eco lejano del templo. Solo un silencio espeso, cargado de algo que no podía ver, pero que claramente estaba ahí. Intenté volver atrás, y por un instante el ambiente pareció resistirse, como si el espacio no quisiera soltarme tan fácil. Las velas seguían quietas, desafiando cualquier explicación lógica. No había corrientes de aire, no había movimiento.
Era como si todo estuviera esperando. No por mí exactamente, sino por el hecho de que alguien hubiera cruzado ese límite. Más tarde supe que otros habían sentido lo mismo. Personas distintas, en años diferentes, describieron la misma sensación, el peso en el aire, el silencio absoluto, la certeza de haber entrado en un territorio que no pertenece del todo a este mundo. Algunos dijeron que ahí el tiempo se estira. Otros, que es el punto donde algo observa sin ser visto. Desde entonces, aprendí que no todos los límites están hechos para verse. Algunos solo se sienten. Y cuando el ambiente cambia de esa forma, no es una ilusión. Es una advertencia. El lugar te está diciendo que no avances, y que quizá ya avanzaste demasiado. ¿Crees que existen espacios donde el ambiente cambia porque algo los habita? ¿Has sentido alguna vez que cruzaste un límite invisible? Si las velas dejaran de moverse frente a ti, ¿te quedarías o saldrías corriendo? Cuéntalo en los comentarios. Hay experiencias que solo cobran sentido cuando alguien más las reconoce. El silencio no llegó poco a poco. Cayó de golpe. Un silencio absoluto. Ni rezos, ni pasos, ni ecos, como si el sonido no pudiera entrar ahí. Abrí la boca para decir algo, cualquier palabra, pero mi voz no salió. No era que no quisiera hablar, era que el lugar no lo permitía. Como si ese espacio hubiera sido separado del resto del mundo, sellado contra todo lo vivo. Di un paso y no escuché nada. Mis pies tocaron el suelo, lo sentí, pero no lo oí. El corazón me latía con fuerza, sin embargo ese sonido tampoco existía en el aire. Era una experiencia antinatural, una ausencia tan perfecta que resultaba más aterradora que cualquier ruido. El silencio no era calma, era vigilancia. Intenté rezar en silencio, moviendo los labios, recordando palabras que conocía desde niño. Pero incluso dentro de mi cabeza, las frases se rompían, se volvían confusas, como si alguien estuviera interrumpiéndolas. Comprendí entonces que ese lugar no solo apagaba los sonidos externos, sino también los internos. Pensamientos, recuerdos, fe, todo parecía diluirse. Después supe que ese silencio había sido mencionado antes. En testimonios nunca escritos, en advertencias pasadas de boca en boca. Decían que cuando el sonido desaparece por completo, no es porque esté solo, sino porque algo más está escuchando. Algo que no necesita oídos, y que prefiere que tú tampoco los uses. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En ese silencio, el tiempo pierde forma. Solo sé que cuando di un paso atrás y crucé nuevamente el límite, los sonidos regresaron de golpe, el crujir de la madera, el eco lejano, el murmullo del viento. Como si nada hubiera pasado. Como si el lugar hubiera cerrado los ojos otra vez. ¿Crees que un silencio tan perfecto puede ser natural? ¿Piensas que hay lugares donde el sonido no entra porque algo lo absorbe? Si te quedaras atrapado en un silencio así, ¿confiarías en tu fe o en tu instinto? Déjalo en los comentarios. El silencio también guarda historias, y no todas quieren seguir calladas. No la vi. No escuché pasos. No sentí que se moviera. Aún así, supe que estaba ahí. La presencia detrás del altar no se anunciaba como lo hacen las personas. Simplemente existía. Sentí que alguien estaba de pie, pero no había nadie visible. El aire, ya pesado, se volvió todavía más denso, como si el espacio se hubiera estrechado solo para mí. No me atreví a mirar de inmediato. Había algo en mi cuerpo que se negaba, una advertencia más fuerte que el pensamiento. Mis ojos permanecieron fijos en el altar, en la tela que lo cubría, en las sombras que no coincidían con la luz de las velas. Porque algunas sombras no nacen de la luz, sino de lo que la bloquea. La sensación no era de amenaza directa, sino de reconocimiento. Como si aquello supiera exactamente quién era yo, por qué estaba ahí, y cuánto tiempo llevaba observándolo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que la presencia no estaba escondida, estaba esperando. Y que el altar no la ocultaba, la separaba. Quise retroceder, pero mis piernas tardaron en responder. No era parálisis, era respeto forzado. Como cuando entras en un lugar donde sabes que no tienes autoridad para moverte libremente. El silencio seguía intacto, pero ahora tenía peso. No era vacío. ¿Era tensión? Dicen que hay presencias que no se manifiestan con formas, ni con voces, porque no las necesitan.
Se perciben en la presión del aire, en la certeza inmediata de no estar solo, en ese impulso irracional de no dar la espalda. Y también dicen que, cuando una presencia se deja sentir así, es porque ya ha decidido no esconderse más, solo observar. Nunca supe qué había detrás del altar. Nunca miré. Y aún así, estoy seguro de algo, no era un espacio vacío. Era un límite. Y al otro lado, había algo que sabía que yo estaba ahí. ¿Has sentido alguna vez una presencia sin verla? ¿Crees que hay cosas que no se muestran porque no lo necesitan? Si sintieras a alguien de pie detrás de ti, sin hacer ruido, ¿te girarías o te quedarías inmóvil? Cuéntalo en los comentarios. A veces, lo invisible es lo que más cerca está. Lo noté casi por accidente. El mantel del altar no caía de forma natural, había un volumen irregular debajo, una silueta que no correspondía a ningún objeto litúrgico. No era una copa, ni un libro, ni un relicario. Era algo envuelto con cuidado en tela negra, tan oscura que parecía absorber la poca luz que alcanzaba esa parte del templo. El sacerdote nunca lo mencionó. Ni una palabra. Como si nombrarlo fuera suficiente para hacerlo existir de verdad. Durante la misa, evitaba pasar frente a ese lado del altar. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin cruzar una línea invisible. En ningún momento tocó el mantel. Y cuando el viento que entraba por las ventanas hizo ondear las telas del templo, esa parte permaneció inmóvil, pesada, ajena a todo. Alguien me dijo después que ese objeto no se muestra porque no fue hecho para los ojos de los fieles. Que no es una reliquia bendita, sino un recuerdo de algo que salió mal. Algo que no pudo ser destruido ni enterrado, solo cubierto y mantenido fuera de la vista. La tela negra no era un adorno, era una advertencia. Hubo quien aseguró haber visto la forma cambiar ligeramente, como si lo que estaba envuelto no fuera del todo sólido. Otros dijeron que, en ciertas noches, el altar desprendía un olor extraño, antiguo, imposible de asociar con incienso o cera. Nadie quiso confirmarlo. Nadie quiso preguntar directamente al sacerdote. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en ese objeto oculto. Porque lo verdaderamente inquietante no es que esté escondido, sino que siga ahí, tan cerca de lo sagrado. Cubierto, silencioso, esperando. No sé si para ser liberado, o para asegurarse de que jamás lo sea. ¿Qué crees que puede estar envuelto en esa tela negra? ¿Piensas que el sacerdote lo oculta para proteger a los demás, o para protegernos de él? Si supieras que algo así está frente a ti, ¿te atreverías a descubrirlo? Déjalo en los comentarios. A veces, lo que no se nombra es lo que más poder tiene. Al principio pensé que era mi propio miedo. El cuerpo reaccionando al silencio, a la oscuridad, a todo lo que no tenía explicación. Pero entonces lo sentí con claridad. La sensación de no estar solo. Respiraciones que no eran mías, justo detrás de mi nuca. No eran fuertes ni apresuradas. Eran lentas, profundas, demasiado cercanas para pertenecer al eco del lugar. No quise girarme. Hay instintos que aparecen sin que nadie los enseñe, y uno de ellos me gritaba que no mirara. El aire se movía apenas, lo suficiente para erizarme la piel, como si algo estuviera inclinado sobre mí, observando con una paciencia imposible. Cada respiración ajena parecía marcar un ritmo, como si esperara que yo cometiera un error. Intenté controlar la mía, hacerla más lenta, más silenciosa. Pero cuanto más me concentraba, más evidente se volvía la otra presencia. No era un reflejo, no era sugestión. Era la certeza física de que alguien ocupaba el espacio que debía estar vacío. Y lo más inquietante era que no sentía amenaza inmediata, sino una calma forzada, como si aquello supiera que no necesitaba apurarse. Recordé entonces una advertencia antigua: cuando sientes una respiración detrás de ti y no escuchas pasos, no estás siendo seguido, estás siendo permitido. Permitido estar ahí por algo que ya decidió no esconderse. El altar, el objeto cubierto, el silencio absoluto, todo cobraba sentido en ese instante. No sé cuánto duró. En ese momento, el tiempo dejó de ser confiable. Solo sé que, cuando di un paso atrás, la respiración se detuvo. El aire volvió a sentirse mío. Y comprendí algo que todavía me pesa: no se fue. Solo decidió darme espacio. ¿Has sentido alguna vez una respiración que no era tuya,
¿Crees que algunas presencias se manifiestan solo cuando saben que pueden hacerlo? Si sintieras algo tan cerca, ¿te girarías? ¿O fingirías no notarlo? Cuéntalo en los comentarios. A veces, admitir que no estamos solos es lo que más cuesta. No recuerdo el momento exacto en que comenzó. No hubo una primera palabra clara, ni una voz definida. Solo una vibración tenue en el aire, como un murmullo que no provenía de ningún punto en específico. El rezo empezó solo. Una oración empezó a escucharse sin que nadie la pronunciara. No venía del altar, ni de los bancos, ni del coro. Estaba en todas partes y en ninguna. Al principio pensé que alguien rezaba en voz muy baja, escondido entre las sombras. Pero pronto entendí que no era así. Las palabras no seguían un ritmo humano. No había pausas para respirar. No había emoción. Era una repetición perfecta, constante, como si la oración no necesitara un cuerpo para sostenerla. Y lo más inquietante, no era un rezo completo. Faltaban fragmentos. Como si alguien hubiera aprendido las palabras de memoria, sin entender su significado. Intenté reconocer el idioma. No era latín, ni español, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes en una iglesia. Sin embargo, mi mente parecía comprenderlo a otro nivel. No sabía qué decía, pero sabía para qué servía. No era una súplica. No era adoración. Era un llamado. O peor aún, una respuesta. Miré alrededor buscando a alguien más que lo oyera. Nadie reaccionaba. Los rostros permanecían inmóviles, como si el sonido no les perteneciera. Entonces comprendí que el rezo no estaba siendo escuchado con los oídos, sino percibido de otra forma. Como si resonara directamente dentro de quienes habían cruzado demasiado cerca del límite. El sacerdote se quedó quieto. No intentó detenerlo. No levantó la voz. Solo bajó la cabeza, derrotado, como alguien que sabe que ya es demasiado tarde. Fue entonces cuando el rezo cambió ligeramente, casi imperceptible, como si hubiera notado mi presencia. Como si supiera que yo lo estaba escuchando. Dicen que hay oraciones que no se rezan para pedir ayuda, sino para mantener algo dormido. Y que cuando comienzan a escucharse solas, no es porque alguien esté rezando, sino porque algo ya no puede seguir esperando en silencio. ¿Crees que un rezo puede existir sin una voz que lo pronuncie? ¿Piensas que esa oración protegía el lugar o anunciaba algo? Si escucharas un rezo sin origen, ¿te unirías a él o saldrías de inmediato? Déjalo en los comentarios. Hay palabras que no nacen de la fe, sino de la necesidad. Y esas son las que más miedo dan. No las sentí aparecer. No hubo un dolor inmediato ni una herida visible al principio. Fue después, cuando el calor comenzó a subir desde debajo de la piel, como si algo se estuviera escribiendo desde adentro. La marca apareció en mi piel. Un símbolo que ardía como si hubiera sido grabado desde dentro, no tallado, no cortado, sino impuesto. Al mirarlo, supe de inmediato que no era una quemadura común. Las líneas eran demasiado precisas, demasiado intencionales. No sangraba, pero dolía de una forma distinta, profunda, como si el ardor no estuviera en la piel, sino en algo más interno. Lo más inquietante fue reconocer la forma. Era uno de los símbolos grabados en la piedra del altar. El mismo que había evitado mirar durante demasiado tiempo. Intenté limpiarlo, cubrirlo, ignorarlo. Nada funcionó. El símbolo no desaparecía. A veces el ardor disminuía, pero nunca se iba del todo. Y en ciertos momentos, sin razón aparente, volvía a arder con más fuerza, como si reaccionara a algo cercano. ¿A una oración? ¿A un silencio? ¿A una iglesia? No le dije a nadie al principio. ¿Cómo explicar que algo invisible te eligió como superficie? Cuando finalmente lo mostré, nadie supo qué decir. Algunos desviaron la mirada demasiado rápido. Otros fingieron no ver nada. Solo una persona murmuró algo que todavía me persigue, que esas marcas no son castigos, ni heridas, son señales. Pruebas de contacto. Evidencia de que estuviste donde no debías y que algo te reconoció como testigo. Con el tiempo entendí que la marca no dolía por estar ahí, sino por lo que representaba. No era un recuerdo físico, era un vínculo. Un recordatorio constante de que ciertas fronteras no se cruzan sin consecuencias.
¿Y de qué hay lugares que no solo te observan, te responden? ¿Crees que un símbolo puede marcar a alguien sin tocarlo físicamente? ¿Piensas que esa marca es una advertencia o una pertenencia? Si algo dejara una señal permanente en tu piel, ¿intentarías borrarla o averiguarías qué significa? Déjalo en los comentarios. Algunas marcas no buscan ser vistas, sino recordadas. Y una vez que aparecen, ya no te dejan olvidar. Me di cuenta después. No fue inmediato. Al principio pensé que el sacerdote estaba cansado, que el ritual lo había agotado más de lo normal. Pero cuando salí del recinto y crucé la última fila de bancos, entendí algo que me heló más que todo lo anterior: el sacerdote ya no rezaba por mí. Cuando levanté la mirada, él solo me miró, como si supiera que ya era tarde. No hubo bendición final. No hubo palabras de despedida. Ninguna señal de alivio. Sus labios permanecieron quietos, y sus manos, que antes temblaban al sostener el rosario, ahora colgaban inmóviles a los costados. No era miedo lo que vi en su rostro. Era certeza. Esa expresión que solo tienen quienes saben que algo ya ocurrió y no puede deshacerse. Intenté decir algo, explicarle lo que había sentido, mostrarle la marca, hablarle del rezo que comenzó solo, de la presencia detrás del altar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él negó lentamente con la cabeza. No como quien se niega a escuchar, sino como quien ya lo sabe todo. Fue entonces cuando comprendí que sus rezos no eran para protegerme, eran para mantener algo lejos de mí. Y ahora, ya no tenía sentido continuar. Al salir de la iglesia, sentí algo extraño: el aire volvió a ser normal, los sonidos regresaron, la gente caminaba como siempre. Pero yo no. Algo en mí había quedado atrás, o algo me había acompañado fuera. Y el sacerdote lo sabía. Por eso no rezó. Porque hay momentos en los que la fe no llega tarde, llega cuando ya no puede hacer nada. Esa mirada fue peor que cualquier advertencia. No decía estás en peligro. Decía ya no estás solo. Y desde entonces, cada vez que recuerdo ese instante, entiendo que el verdadero final no fue dentro de la iglesia, sino cuando crucé la puerta y nadie intentó detenerme. Ahora dime tú, ¿por qué crees que el sacerdote dejó de rezar? ¿Piensas que lo hizo porque ya no era necesario, o porque ya no servía? Si alguien que confía en la fe te mirara así, ¿sentirías alivio o terror? Déjalo en los comentarios. Hay silencios que son más claros que cualquier oración. Y hay miradas que confirman lo que nadie se atreve a decir en voz alta. No gritó. No me detuvo. La advertencia final llegó en un susurro cansado, casi resignado: no debiste entrar, ahora el altar sabe quién eres. No fue una amenaza. Fue una constatación. Como si ya no hubiera nada que discutir, nada que corregir, nada que rezar. En ese momento entendí que el verdadero error no fue tocar nada, ni mirar de más, ni escuchar el rezo que comenzó solo. El error fue cruzar el umbral con curiosidad. Porque hay lugares que no reaccionan al contacto, sino a la intención. El altar no necesitaba ser abierto. No necesitaba ser descubierto. Solo necesitaba saber que alguien vivo había estado dispuesto a acercarse. El sacerdote no me siguió. No intentó acompañarme fuera. Se quedó atrás, pequeño frente a algo mucho más antiguo que la iglesia misma. Su mirada no estaba fija en mí, sino en el espacio que acababa de cruzar. Como si esperara una respuesta. Como si supiera que, a partir de ese instante, ya no era solo un espectador. Sentí una presión extraña en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento. Esa sensación incómoda de haber sido registrado. No observado, no juzgado, anotado. Como si mi presencia hubiera sido añadida a una lista que no debería existir. Comprendí entonces por qué el altar siempre permanecía cubierto, por qué los símbolos no pertenecían a la iglesia, por qué el silencio era tan absoluto. No era para esconder algo del mundo, sino para proteger al mundo de lo que ahí se recuerda. Desde esa noche, hay momentos en los que siento que no camino solo. No siempre. No de forma constante. Solo en ciertos lugares. En ciertos silencios. Como si algo supiera exactamente dónde encontrarme. Como si el altar, sin moverse, hubiera extendido su alcance más allá de sus muros. Tal vez la advertencia llegó tarde. O tal vez llegó justo cuando debía, para que entendiera que algunas puertas no se cierran al salir.
y que hay cosas que no te siguen, simplemente saben dónde estás. Ahora dime tú, ¿crees que un lugar puede recordar a una persona? ¿Piensas que el altar saber quién eres significa observación o vínculo? Si te dijeran que algo antiguo ahora te reconoce, ¿intentarías huir? ¿O aprenderías a vivir con ello? Déjalo en los comentarios. Hay advertencias que no buscan evitar el peligro, sino prepararte para convivir con él. Y una vez que alguien te reconoce, el silencio ya no es el mismo. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Lo que parecía terminar al cruzar la puerta de la iglesia nunca terminó realmente. Las consecuencias empezaron silenciosas, casi imperceptibles, y se fueron acumulando, sueños extraños, susurros que nadie más escuchaba, y la sensación constante de que una sombra me seguía, aunque estuviera solo. Los sueños eran los más perturbadores. No había imágenes claras, solo sensaciones. Pasillos interminables, altares cubiertos, símbolos que ardían en mi piel y voces que pronunciaban palabras que no entendía, palabras que sentía que me llamaban por mi nombre. Cada vez que despertaba, un escalofrío recorría mi espalda y un olor antiguo, como incienso quemado mezclado con tierra húmeda, persistía en mi habitación. Los susurros comenzaron poco después. Al principio los atribuí al viento, a la casa vieja, a la imaginación. Pero eran demasiado claros, demasiado precisos. Voces que me hablaban desde otra dimensión del tiempo, susurrando advertencias, recordándome lo que había cruzado y lo que había despertado. A veces repetían fragmentos del rezo que había empezado solo, otras veces eran los nombres de símbolos que nunca deberían ser pronunciados. Y luego está la sombra. No siempre visible, pero siempre presente. En reflejos distorsionados, en esquinas que creí vacías, en rincones de la noche cuando creía que nadie me observaba. Me sigue. No se mueve como un humano, no respira como un humano, pero sé que está ahí. No busca atacarme, al menos no todavía. Solo acompaña, recordándome que lo que ocurrió esa noche no se quedó en la iglesia. Me marcó, me eligió, y me recuerda que ciertas fronteras no se cruzan impunemente. Al principio traté de ignorarlo, de racionalizarlo, de rezar para que todo desapareciera. Pero nada funciona. La marca, la presencia, los susurros, todo continúa. A veces creo que lo peor no es lo que ocurrió, sino saber que ahora algo me reconoce y espera. ¿Crees que hay consecuencias invisibles después de cruzar límites prohibidos? ¿Piensas que algunas presencias siguen a quienes las han visto? Si sintieras que algo te acompaña, aunque nadie más lo vea, ¿buscarías ayuda o aprenderías a convivir con ello? Déjalo en los comentarios. Hay historias que no terminan cuando pensamos que sí, y algunas sombras solo se revelan a quienes las desafían. Esa es la pregunta que no me deja en paz. ¿La duda final? ¿El altar estaba prohibido para protegernos o para proteger lo que hay dentro? Durante mucho tiempo creí que la respuesta era obvia, que la iglesia lo mantenía cerrado para evitar que los vivos cruzaran un límite peligroso. Pero después de todo lo que ocurrió, esa certeza se desmoronó. Si el altar fuera solo una amenaza, ¿por qué tanto cuidado? ¿Por qué los rezos constantes, los símbolos que no pertenecían a la iglesia, el silencio absoluto y la tela negra cubriendo lo que no podía ser mostrado? No parecía un encierro improvisado, sino un acuerdo antiguo. Como si alguien hubiera aceptado vigilar, contener y callar a cambio de que algo permaneciera inmóvil. Y entonces surge la otra posibilidad, la más inquietante, que el altar no sea una prisión, sino un refugio. Que lo prohibido no sea para evitar que algo salga, sino para impedir que el mundo vuelva a entrar ahí. Que lo que hay dentro no sea completamente maligno, sino incompatible con lo humano. Algo que no odia, no persigue, no ataca, solo recuerda. Y reconoce. Tal vez por eso el sacerdote dejó de rezar. No porque hubiera perdido la fe, sino porque entendió que yo ya formaba parte de ese equilibrio. Que el altar ya no necesitaba esconderse de mí. Que la advertencia llegó tarde no por descuido, sino porque algunas lecciones solo se aprenden después de cruzar el límite. Desde entonces, esa duda me acompaña igual que la sombra. Porque si el altar estaba ahí para proteger lo que hay dentro, entonces la verdadera pregunta no es qué se oculta en la iglesia, sino qué pasará si un día ya no queda nadie dispuesto a vigilarlo.
¿Crees que lo prohibido siempre existe para protegernos, o piensas que a veces protegemos aquello que no debería volver al mundo? Si supieras que algo antiguo depende del silencio humano para permanecer quieto, ¿guardarías el secreto o lo romperías? Déjalo en los comentarios. Hay dudas que no buscan respuesta, sino testigos. Y una vez que las formulas, ya no puedes fingir que no existen.